Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida como siempre a este programa. Muchas gracias. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Nada que llega, primera pregunta, y no tiene que ver con los otros temas, la primavera de esta ciudad. Supuestamente empezaba el 21 de marzo, pero sigue haciendo frío, sigue lloviendo. Y, bueno, hoy está un poco nublado, pero no entra la primavera. Es que se están acabando las estaciones en el mundo. Sí, no puede ser, lo podemos atribuir a la administración Trump en este caso, pero sí se está tardando en llegar. Hace un par de días estaba nevando muchísimo en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. De todas maneras, creo que es en 15 días cuando llega el cherry blossom y también cuando ya empieza a hacer calor, además todos los años desde que vengo a esta ciudad. Yo lo asocio mucho a las jornadas de primavera del Fondo Monetario Internacional que siempre se celebran a mediados de abril, y desde la época en la que vivía en Madrid y solía venir cada año a cubrirlas, tengo el recuerdo de que siempre hacía muy buen tiempo, mucho calor, con lo cual, según el FMI, dentro de 2 semanas empezará a hacer buen tiempo. ¿Hace cuántos años vive usted en Washington, Pablo? Yo hace 16 años que vivo aquí. ¿Y han cambiado las estaciones? ¿Ahora son menos notorias? Bueno, yo lo que creo es que este año hemos estado mal acostumbrados, porque ha habido un invierno que ha sido extraordinariamente bueno. O sea, en diciembre, en Navidad, los árboles tenían hojas, cosa que aquí en diciembre normalmente tenías que estar sepultado por la nieve. Nieva muchísimo menos, me da igual lo que Donald Trump o lo que el Partido Republicano diga, pero el tiempo cada año es más caluroso, los inviernos cada año son más suaves. Y lo que este año ha habido, yo creo es que nos acostumbramos muy mal porque no hubo invierno. Y de hecho hubo unos días en los que estábamos como a 20 grados, hace como un mes o una cosa así. Y luego de pronto, claro, vino un tiempo mucho más normal de esta época, a consecuencia de lo cual, por ejemplo, yo me agarré 2 gripes y creo que estamos todos desesperados porque de pronto era cuando ya estábamos esperando, pues eso, cuando florecen aquí los cerezos, que para esta ciudad es una cosa muy llamativa, que a los que no somos de esta ciudad nos parece absolutamente normal que los árboles florezcan en primavera, pero por algún motivo los estadounidenses, que son muy buenos con el marketing, lo han convertido en un fenómeno cherry nacional. Blossom, El cherry blossom, exactamente. Entonces, claro, ahora de pronto nos ha venido el invierno, ¿no? O bueno, el invierno, digamos, esta época, pero yo creo que es que el problema es que nos hemos mal acostumbrado. Es como el día que Donald Trump se vaya, los periodistas nos veremos mal acostumbrados porque tendremos que buscar temas para escribir. Claro, eso del cherry blossom está en esos cerezos que regaló el Japón en 1912 y están alrededor de lo que se llama el Tidal Basin y contiguos al Jefferson Memorial, el monumento a Jefferson que ordenó construir el señor Franklin Delano Roosevelt cuando era presidente, un hombre que cambió todo en este país. ¿Hace cuántos años vive usted en Washington? 18, y ahora se vuelve imperativo mirar el celular para chequear la temperatura, porque la verdad es que no sabes qué va a pasar, si va a salir 24 grados centígrados, yo lo miro siempre en centígrados, o si va a ser 10 bajo cero, o si va a ser 2, o si va a ser 1. Estamos la semana pasada con un clima maravilloso y hoy está, bueno, más o menos, no está terrible como dice Pablo y como dice Amanda, así que más necesario mirar la temperatura que antes. Yo creo que Donald Trump ha acabado con las regulaciones del clima que sí. había puesto probablemente. Sí. Oiga, María Luisa, donde está caliente el ambiente político es en su país, en el Perú, porque hace 10 días renunció Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, como consecuencia de que iba a ser objeto de una moción de censura, una moción de confianza en el Parlamento, y además la iba a perder, y él presentó su renuncia después de que se le vinculara con el escándalo Odebrecht en parte. Y por otro lado, estaba muy desprestigiado porque en la Navidad él ordenó el indulto de Alberto Fujimori, expresidente peruano. Él gobernó Fujimori del año 1990 al 2000, considerado como un dictador por algunos, y estaba condenado a delitos graves a 25 años, había cumplido simplemente media condena y ahora está en su casa. Pero en reemplazo de Kuczynski se posesionó Martín Vizcarra, como ordenaba la Constitución, y ayer tomó posesión del cargo y además les tomó juramento a los 18 ministros. Ha nombrado como primer ministro, una figura que existe en el Perú, a César Villanueva, que reemplaza a Mercedes Arauz, que era muy próxima al señor Kuczynski.
ha nombrado, y aquí está el asunto, a una serie de tecnócratas importantes o burócratas conocidos. Ha nombrado a Edmer Trujillo como ministro de Transporte y Comunicaciones, que sustituye a Bruno Yufra, un hombre que estaba vinculado en esos videos de algunas negociaciones para que ciertos parlamentarios no acudieran a la sesión en que se iba supuestamente a destituir a Kuczynski. Villanueva fue presidente regional de San Martín, cuando Vizcarra era presidente de la región de Moquegua, de manera que se conocen. Y ha habido otros nombramientos en este gabinete, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Ha nombrado a David Tuesta, un hombre que ha estado por 20 años en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o en el BBVA, en distintos cargos, incluso algunos de ellos en Madrid, en la capital española. Y como canciller ha nombrado a Néstor Popolicio, un hombre que ha sido diplomático importante. Villanueva dio unas declaraciones, incluso las destaca Radioprogramas del Perú, que dice que él sueña con una agenda común en que estén de acuerdo el Ejecutivo con el Poder Legislativo. Eso puede ocurrir con este gabinete, con Vizcarra como presidente, puede ocurrir que el Perú logre salir un poco del atolladero en el que está. Es que Kuczynski ha renunciado, Ollanta Humala, su predecesor, está en la cárcel, el antecesor de Humala, Alan García, está investigado por el caso de Brecht, el antecesor de Alan García, Alejandro Toledo, está pedido una extradición por haber recibido supuestamente $20 millones, y el antecesor de Toledo, bueno, era Valentín Paniagua, que estuvo por un tiempo muy corto, y el antecesor de ese, Fujimori, estaba en la cárcel. Mira, todo depende, Juan Carlos, de cuál sea la relación del gabinete que ha formado el presidente Martín Vizcarra con el Congreso que tiene mayoría fujimorista. Eso, digamos, no ha cambiado. Digamos que yo destacaría 3 aspectos. El primero, que el presidente Vizcarra es un hombre que viene del interior del país. Es un moqueguano, fue jefe del gobierno regional de Moquegua, que es una región al sur del Perú. Tuvo una buena gestión, y quien es su primer ministro, que es esta figura que es como una especie de representante del gobierno ante el Congreso, y es el que está mediando y lidiando siempre con el Congreso, que es César Villanueva, que fue un legislador que apoyó al partido de PPK, pero que estuvo en contra del indulto de Fujimori. También es un hombre provinciano que viene de otra región que es San Martín y que aparentemente tuvo una gestión más o menos buena. Entonces tienes a 2 figuras que no son de la clase política tradicional, que no están vinculados al empresariado peruano, limeño, que no están dentro de la politiquería, que es un poco mañosa en Lima. Y yo creo que eso es algo positivo. La pregunta del millón es cómo se va a mover Vizcarra y su gabinete frente al antifujimorismo y al fujimorismo, porque básicamente el Perú hoy en día está dividido entre antifujimoristas y fujimoristas. Y no hay un grupo de partidos o políticos o congresistas que estén en el centro. Es o estás conmigo o estás en contra de mí. Y en ese escenario es complicado. ¿Cómo manejas un gobierno donde tienes una mayoría fujimorista que ha tenido una posición muy obstaculizadora, muy complicada con el anterior gobierno, no dejó gobernar a Kuczynski? Es cierto que Kuczynski también cometió muchísimos errores y está siendo investigado, pero también es cierto que los fujimoristas han tenido una actitud muy obstruccionista desde el comienzo, ¿no? Entonces eso va a ser muy complicado. Yo destacaría también que esta es una oportunidad para este grupo de tecnócratas que ha designado el presidente Vizcarra. Muchos de ellos eran viceministros en el anterior gobierno y que tampoco tienen una afiliación partidaria ni tienen ninguna posición política con una ideología o con la otra, o con un partido político y el otro. Entonces tiene cierta independencia para manejarse. Hay 2 nombramientos que son muy importantes. Primero, el de Relaciones Exteriores, que es el de Néstor Popolicio, es un diplomático de carrera, estuvo aquí en Washington, yo tuve oportunidad de conocerlo y ahora llega a la cúspide de su carrera como canciller. Va a tener el encargo de llevar a cabo la Cumbre de las Américas la próxima semana, en un ambiente que tiene mucha expectativa porque no se sabe si finalmente llega Maduro o no a Lima, y donde también se espera la posibilidad de un anuncio de algún acercamiento entre Estados Unidos y México para llegar a alguna negociación en términos de su tratado de libre comercio. Por un lado. Por otro lado, tienes el nombramiento de un ministro de Justicia como es Salvador Geresi, que estaba a favor del indulto desde el comienzo. Ahora es ministro de Justicia y en unas semanas, no se sabe si durante la Cumbre de las Américas o después de la Cumbre de las Américas en Lima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que decidir si revoca el indulto que entregó el expresidente Kuczynski a favor de Fujimori,
o no. Es muy probable que lo haga. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Pero entonces, si dicta una sentencia la Corte en contra del indulto, ¿volvería a prisión Fujimori? Es lo que le tocaría al Estado peruano. El Estado peruano, por ser signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tendría que respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se sabe cuál es la posición que va a tomar el gobierno. Hasta ahora, el presidente Vizcarra ha dicho, antes de la toma de posesión y luego ya en funciones como presidente, que va a acatar la Constitución. Por lo tanto, se lee, voy a respetar el fallo de la Corte Interamericana porque somos signatarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí tienes una cosa que es un poco incongruente, nombrar, o que podría verse incongruente, que es nombrar a un ministro de Justicia que ha estado a favor del indulto cuando le va a tocar aceptar, en teoría, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, tienes una economía que se mueve bien, a pesar de todos los vaivenes que ha habido en la política peruana, estamos económicamente más o menos bien, aunque es cierto que durante el gobierno de Kuczynski no crecimos mucho, pero la economía está bien y aparentemente el sector empresarial en el Perú ve con buenos ojos la designación de este gabinete y la presidencia. Por lo menos hay una luna de miel ahora. Ahora, esa luna de miel es corta y va a ser corta, y como repito, como ahí... todas las lunas de miel. Como todas las lunas de miel, exactamente. Entonces, y en política en el Perú son más cortas todavía. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado la presidencia de Vizcarra, moviéndose entre estas facciones antifujimoristas, profujimoristas, sin tener, como dije antes, un grupo de centro que lo apoye. Pero vamos a ver, hay que darle un voto de confianza. Todos los peruanos queremos que el presidente Vizcarra tenga éxito y veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Pablo Pardo, del Perú. Bueno, sin tener mucho conocimiento del Perú y mirándolo desde muy lejos, sí que parece pues un poco como típico de Vizcarra, ¿no? O sea, Sí. es como buscar un gabinete que no sea muy de confrontación, muy técnico, después de toda la cascada de crisis que ha tenido el Perú en los últimos años, acabando con la de Kuczynski. Y bueno, también lo que tú comentabas un poco, da un poco la impresión también como que es un poco como una subida del escalafón para muchos, ¿no? Es decir, como los número 2 que pasan a ser números 1. O sea, en la situación actual da la impresión de que es como buscar una situación de calma y de menos confrontación a un país que lleva muchísimo tiempo con una crispación política tremenda. Bueno, todo el debate sobre si Fujimori podía estar o no en su casa, en la cárcel, la hija de Fujimori, toda la tensión electoral que Perú ha tenido en los últimos años. La cuestión, y esto es algo que hemos visto, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que vemos también en España, etcétera. Es decir, bueno, una cosa son, digamos, los deseos y otra cosa es cómo se plasme esto en la realidad. Por lo que sé, digamos, la atmósfera política en Perú sigue bastante envenenada y digamos que, bueno, una cosa son las buenas intenciones y otra cosa lo que vaya a pasar. Amanda Marzo. Lo que tiene que pasar en teoría es que el gobierno dure hasta julio de 2021 y la verdad es que decíamos que no se sabe cuánto puede durar la luna de miel, que será corta, pero desde luego el matrimonio hasta 2021 Complicado. Es complicado porque no se le ha votado y sobre todo el gabinete de continuidad, y yo creo que el hecho de que el ministro de Justicia sea quien ha apoyado el indulto es el gran símbolo de que este es un gabinete de continuidad. Lo que hace es frenar un poco esta expectativa de que el gobierno de Vizcarra es una oportunidad de tregua, de corte limpio. Él es visto, en efecto, como una persona que no tiene nada que ver con la élite política, con la élite empresarial, una buena imagen de hombre hecho a sí mismo. Pero claro, este gabinete completamente con esta imagen de continuidad frena un poco esa expectativa. Además, creo que el otro día vi una encuesta, creo que antes de ser ratificado como presidente, creo que 8 de cada 10 peruanos no sabían quién era el nombre de él, de Vizcarra, sí, de su vicepresidente. Muy desconocido. Con lo cual es un señor nuevo, rodeado del gobierno con un aire completamente el de antes, y es difícil que en el Parlamento, que en el Congreso le vayan a poner las cosas fáciles más allá de esa breve luna de miel. Yo creo que cuando los niveles de tensión en la sociedad se bajen un poco y los partidos se empiecen a ver con cuerpo para presentarse a unas elecciones, que ahora no se ven con cuerpo y no ven el ambiente y prefieren, pues eso, una tregua, cuando se vengan arriba,
es posible que le pongan las cosas muy difíciles, que desde luego no lleguemos a 2021. Pero tiene una ventaja, perdón, si me permite, Juan Carlos. Vizcarra tiene una ventaja, que es que la percepción en la ciudadanía es que como la postura fujimorista ha sido tan obstruccionista, no pueden actuar de la misma manera con este presidente. Entonces, esa es una ventaja que él tiene a su favor y ojalá que la pueda administrar y que se lo permitan, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias sobre las empresas tecnológicas aquí en Estados Unidos, Pablo. Incluso, por ejemplo, la portada del Wall Street Journal dice que caen las acciones en bolsa de las compañías tecnológicas y están en todos los grandes periódicos de este país. Ha habido varias cuestiones en los últimos días y además usted y Amanda, que escriben bastante sobre economía, de pronto nos pueden ayudar a entender este asunto. Primero, el presidente Trump declaró una guerra comercial a la China, porque decidió subir los aranceles a algunos productos como el acero y el aluminio. La China ha respondido y les ha incrementado los aranceles a 128 productos estadounidenses. Supuestamente este incremento iba a entrar en vigor ayer. Por otro lado, el presidente Donald Trump la ha emprendido en su cuenta de Twitter contra Amazon, la empresa propiedad del hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, que tiene 112 mil millones de dólares según el último dato de la revista Forbes. Debe tener ya muchos más porque el cálculo es que gana $260.000 por minuto. Y ha dicho el señor Trump que Amazon es una empresa demasiado grande, que no paga suficientes impuestos, que está utilizando el servicio de correos de Estados Unidos sin pagar lo que corresponde, y ha dicho que hay que meterla en cintura. Como consecuencia de esto, las acciones de Amazon en una semana en bolsa, el valor de Amazon en bolsa, ha caído un 12%. Es decir, las pérdidas, mire, las pérdidas solamente ayer en bolsa han sido de 36 mil millones de dólares. Repito, 36 mil millones de dólares. Ayer cayeron las acciones en el Dow Jones, hubo una caída del 1,9%. El Dow Jones tiene las 20 empresas públicas más importantes de Estados Unidos y el índice Nasdaq cayó un 2,7%. Y han caído otras empresas como Apple, como Google, como Facebook, pero esencialmente Amazon. ¿A dónde puede terminar este lío? Y sobre todo quiero preguntarle algo, ¿esto en qué afecta a un ciudadano promedio de Estados Unidos, a un carpintero que vive en Missouri o a un gerente de una compañía de mensajería que vive en Seattle? ¿A mí? La primera pregunta. Bueno, en principio no les afecta. Por ahora no les afecta, es decir, el impacto de la bolsa yo creo que tiende a ser exagerado en la economía. Tenemos el ejemplo del año 2000 cuando precisamente las que se llamaban las .com, que eran empresas de Internet, cuando Internet estaba viviendo su primer boom, se estrellaron en bolsa. Estados Unidos pasó por una recesión, pero no fue una recesión grande, no fue una recesión importante. El hecho de que una empresa como Amazon haya perdido pues 36 mil millones en un día no implica necesariamente nada absolutamente trágico. Es verdad que en torno a la mitad de los estadounidenses tienen intereses en la bolsa, directos o indirectos, a través de sus planes de pensiones, a través de fondos de inversión, etcétera. Pero normalmente, aunque esto genera un poco lo que se llama el efecto riqueza, es decir, la gente lo ve y piensa que es más rica y entonces o gasta más o pide más créditos, etcétera, yo creo que el impacto en la economía real no está tan claro, y sobre todo hay que tener en cuenta que todas estas empresas han subido muchísimo desde que Trump llegó a la Casa Blanca y que aunque ahora estén bajando, pues por ejemplo Amazon debió subir como un 60% en los últimos 15 meses, aunque ahora haya bajado, pues bueno, pues es evidentemente no es una cosa, digamos, tan absolutamente dramática. Yo lo que sí que creo es que esto revela cosas más preocupantes, por un lado para el propio partido de Donald Trump en sus elecciones de noviembre, que hay elecciones al Congreso. La subida de la bolsa iba a ser uno de sus argumentos precisamente para tratar de ganar esas elecciones. Trump ha tuiteado al menos 50 veces en el último año sobre la subida de la bolsa. Ahora desde hace un mes ya no tuitea al respecto, porque no solamente Amazon que está bajando, están bajando absolutamente todos. El índice Standard & Poor's, que es el índice de las grandes empresas, y el índice Dow Jones, que es de las mayores empresas, digamos, todavía, se encuentran en lo que se llama una corrección, o sea, ya han caído más de un 10% con respecto a su máximo. Y digamos que esto sí que supone un argumento, un eslogan que le quita a la Casa Blanca. Yo creo que la bolsa está bajando por varios motivos. Uno es porque estaba demasiado
cara, demasiado alta, había subido una barbaridad. Otros porque las empresas tecnológicas habían subido precisamente todavía mucho más, eran los que se llamaban los FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Y ahora mismo digamos que está habiendo una corrección relativamente normal. En algunas empresas, como por ejemplo en Facebook, es por sus escándalos con lo que han hecho con los datos de los usuarios, por el temor a que haya más regulación. Y en el caso de Amazon, yo creo que es y esto me parece que es lo más preocupante, es una muestra de cómo Estados Unidos con Donald Trump está avanzando a gran velocidad, siguiendo el modelo político y económico de Venezuela con Nicolás Maduro. Es decir, el hecho de que un presidente, jefe de Estado y de Gobierno, se dedique a tuitear cosas que son mentira sobre una empresa, cuando ese presidente se supone que no es una celebrity, que no es Kim Kardashian, que no es una influencer, Dulceida, una influencer española, parece que Donald Trump se ha situado al mismo nivel, diciendo cosas como, por ejemplo, que Amazon no paga impuestos, cuando Donald Trump presumía de que él no pagaba impuestos porque él era muy listo, sí. Diciendo que Amazon le cuesta dinero al sistema de correos de servicio postal de Estados Unidos, lo cual es mentira, porque el servicio postal de Estados Unidos no puede hacer servicios en los que pierda dinero. Es decir, estos son cosas verdaderamente enloquecidas. O sea, hay cosas por las que sí que se puede criticar a Amazon, pero se supone que el presidente de Estados Unidos está para legislar y no para colgar sus rabietas en Twitter. Y de hecho, esto está perjudicando también a Bezos directamente, porque hay que tener en cuenta que Bezos tiene el 17% de Amazon. O sea, ayer Amazon cayó en 36.000 millones. He calculado un poco así por encima. Bezos ayer perdió 5.760 millones de dólares de riqueza. Lo cual no es un problema, pero lo cual sí que es... bueno, para él no es un problema, quiero decir, pero sí es significativo. Y una cosa muy importante, y que además es el componente más madurista de toda la actitud de Trump, es que Bezos es el dueño del Washington Post. ¿A dónde puede terminar esta guerra o de Trump contra Bezos? Terminar, no sé, de momento lo que lleva es eso, a 4 días consecutivos de caída de la compañía en bolsa, cuando se insiste tanto en cómo es posible que el presidente señale públicamente a una compañía y la acuse de determinadas cuestiones y la amenace veladamente con una mayor regulación. Cuando se pone el grito en el cielo en esto es precisamente porque Trump sí es un influencer, es decir, él sí influye mucho en la cotización de la bolsa. El presidente del gobierno tiene una capacidad para cambiar las reglas de juego de un sector económico y la empresa caer. Entonces es tremendo el poder que uno tiene cuando se despierta por la mañana y sabe que si lanza un tuit contra Amazon, las acciones van a caer. Si ahora hubiera dicho esta mañana algo bueno de Amazon, que no ha sido el caso, ha habido otro tuit negativo contra Amazon, a lo mejor se hubieran recuperado las acciones. Bueno, y cuando uno tiene ese poder, si yo sé que a lo mejor el presidente va a hacer eso, ¿qué tal si me pongo a comprar acciones y a venderlas en otro momento? Pues me puedo enriquecer, ¿no? O sea, hasta este punto es negativo que el presidente de Estados Unidos señale públicamente a una compañía. Dicho esto, solo por poner en contexto, cuando se habla precisamente de economía real frente a economía, la bolsa, etcétera, es porque la cotización de Amazon ha caído. Entonces, lo que contamos los periodistas es pierde 36.000 millones de dólares en un día. Esto no quiere decir que la empresa pierda ese dinero en un día, claro, porque en realidad esas acciones tú has podido no comprarlas ni venderlas a lo largo de todo este culebrón, con lo cual en realidad tú te has quedado con lo mismo. Es simplemente que en el mercado ese día la cotización, la valoración que los inversores le dan a esa compañía ha bajado. Es como si tú tienes un piso que ahora vale 200.000 dólares, la semana que viene te lo valoran en 150.000 y a la otra en 250.000. Tu sensación de riqueza, como decía Pablo, ha cambiado, pero tu riqueza se ha quedado igual porque tú no has comprado ni vendido el piso durante ese tiempo. Entonces esto es lo que pasa con la bolsa y la economía real, que en efecto Trump sacaba mucho pecho de cuando Wall Street iba como un tiro, y ahora calla totalmente con esta necesaria corrección, porque es verdad que estaba demasiado disparada la bolsa y cuanto antes se corrijan los excesos bursátiles mejor, porque se evitan los pinchazos. Dicho esto, ni era ningún mérito de Trump esta gran subida de la bolsa del último año,
y ahora esta bajada puntual de Amazon y otras tecnológicas sí que tiene que ver con la administración, pero esta corrección generalizada que lleva acumulada la bolsa tampoco es atribuible necesariamente a la administración, es decir, hay que relativizar los éxitos y fracasos de la bolsa. María Luisa Rosal. Yo creo que en todo este episodio, yo creo que queda muy claro, en particular en el caso del enfrentamiento del presidente con Bezos y con Amazon, que si alguien tenía duda de que esto se trataba más de la incomodidad que tiene Trump frente a las divulgaciones, a los artículos de opinión y a la cobertura que tiene el Washington Post, ya yo creo que a nadie le queda la duda. Es básicamente la molestia del presidente de Estados Unidos frente a un periódico que ejerce su libertad y su derecho de expresión y hacer una cobertura lo más transparente posible, pero al mismo tiempo para muchos en el otro lado es, bueno, pero el señor Bezos también es dueño del Washington Post y también tiene intereses políticos y económicos, con lo cual siempre queda un poco digamos, la posibilidad de que unos y otros tengan el derecho de decir, bueno, aquí lo que se trata es defender intereses económicos. El señor Bezos defiende sus propios intereses y el señor Trump defiende también sus intereses. Así que es interesante ver esta disputa económica y política en medio de un momento bastante particular para Estados Unidos. Es que además es grave porque no es simplemente que el presidente acuse al Washington Post de hacer una cobertura que él considera sesgada y tal, que entra dentro de las críticas que hace habitualmente y que es legítimo que uno salga a decir, considero que estás haciendo una cobertura injusta de mi administración, es legítimo. Es que ha dicho algo grave, que es que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está usando el Washington Post como una arma de lobby, como un mecanismo de presión para favorecer los intereses de Amazon. Esto es bastante grave. Bezos es dueño del Washington Post solo desde 2013, entonces creo que para justificar una acusación así tienes que ver la cobertura que el Washington Post hizo antes de 2013 sobre Amazon, la que hace ahora, e intentar buscar ahí esos argumentos. Creo que sería difícil, pero es verdad que esto para el Post es un golpe tremendo, y hoy había unas declaraciones en un artículo del New York Times que hace a propósito de esto, hay unas declaraciones del director, de Martin Baron, diciendo que no puede negar más categóricamente que Bezos jamás le haya sugerido ningún artículo, le haya criticado ningún artículo o haya echado atrás la publicación de ningún artículo. Sin embargo, para los votantes de Trump eso no es cierto, ¿no? O sea, ellos tienen esta obsesión de que todo lo que se fabrica y todo lo que se hace y todas las noticias que salen, tanto en el New York Times o en el Post o en cualquier otro medio escrito, son absolutamente fabricadas e inventadas para destruir a Trump. Sí. Esa es básicamente la concepción que tiene la gente de Trump. Hombre, una cosa llamativa, por ejemplo, es que ahora mismo la bolsa está, el Dow Jones está 1.111 puntos por debajo de donde estaba cuando se bajaron los impuestos. Si os acordáis, nos dijeron que se iban a bajar los impuestos a las empresas porque iba a ser maravilloso para la bolsa. Nadie se acuerda ahora mismo de esa bajada de impuestos de diciembre. No puede ser grave para Jeff Bezos la circunstancia de que un hombre que está en la orilla opuesta, ideológicamente hablando, de Trump, como es Bernie Sanders, un senador del noreste de este país, que fue precandidato presidencial por el Partido Demócrata y fue derrotado en las primarias por Hillary Clinton, y un hombre considerado de izquierdas para muchas personas, esté de acuerdo con que Amazon es una empresa muy grande, y que también senadores republicanos, estos sí muy alineados con Trump, como Marco Rubio, digan lo mismo. Sí, desde luego, pero una cosa que habría que pensar y sobre la cual habría que actuar, pero no movidos por histeria electoral ni para ganar unas elecciones, y ahí es donde yo creo que Trump se alinea como un discípulo de Nicolás Maduro o de Cristina Fernández de Kirchner, es en el hecho de que, por ejemplo, Amazon tiene un poder enorme en el mercado, Google tiene un poder todavía mucho más grande, Facebook tiene un poder muy grande, entonces son mercados que están completamente desregulados y son mercados que completamente no tienen ningún tipo de competencia, es decir, es imposible que una empresa lance un sistema de búsquedas online ahora mismo y que derrote a Google, es prácticamente imposible, o que una red social pueda competir con Facebook. Estos sí que son problemas verdaderamente reales, o que una empresa se lance, digamos, a las ventas online y pueda competir con Amazon.
Las hay que están lanzando, incluso gigantes de la distribución como Walmart, y no les está yendo bien. Pero es decir, estas son cosas, cuestiones técnicas, cuestiones que hay que analizar. Ahora bien, lo que es, por ejemplo, increíble es esto, es que el presidente pues prácticamente agarre el micrófono y empiece a criticar a una empresa, además diciendo cosas que no son verdad y que no son estas. Es decir, porque lo que ha dicho Sanders, por ejemplo, es otra cuestión diferente. Es decir, Amazon tiene un poder, o puede tener un poder monopolístico. Bien, pero claro, es decir, monopolístico es una palabra demasiado larga para Trump y demasiado larga para sus seguidores. Entonces, lo que está diciendo, y si leéis los tweets, son verdaderamente lamentables, con mayúsculas, es mentira, y no sé qué, y tal. Entonces, es decir, es empobrecer el debate. O sea, en Estados Unidos estamos llegando a una situación en la que prácticamente cuando un político o una figura pública utiliza el subjuntivo ya no se le entiende. O sea, cada día vamos a un debate político más pobre y más lamentable. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Stormy Daniels, una mujer que se llama Stephanie Clifford, que ha sido actriz porno y que además dice haber tenido una relación sexual, parece que solamente una vez, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el año 2006, cuando él estaba ya casado con Melania Trump, y en los momentos en que la primera dama estadounidense de la actualidad había tenido al hijo de los dos, de Trump y de Melania Trump, que se llama Barron. Hace algún tiempo antes de las elecciones presidenciales, un abogado de Trump llamado Michael Cohen le pagó a la señora Stormy Daniels un dinero que eran $130,000 para que ella no contara de esta relación. Ella en su momento había dicho que iba a empezar a hablar sobre el asunto. Pero en los últimos tiempos la señora Stormy Daniels dice que ella quiere echar para atrás ese acuerdo. Incluso se conoció un documento, ella dice que ya no firmó ese documento. También llama la atención que el dinero pagado salió supuestamente del peculio, del propio peculio, de las propias finanzas del señor Michael Cohen y no de la campaña de Donald Trump, aunque hay una investigación ahí, porque eso podría constituir un aporte ilegal a la campaña presidencial de Donald Trump. Ahora, el presidente de Estados Unidos y su abogado Michael Cohen acudieron a un juez en Los Ángeles el lunes, ayer, para pedir que esto se resuelva mediante un arbitraje privado. Y lo que quiere la señora Stormy Daniels es, por supuesto, invalidar el acuerdo que supuestamente al que llegó con el señor Michael Cohen. ¿Aquí qué puede ocurrir? Porque esto de Stormy Daniels, repito, tiene ramificaciones como el hecho de que, y eso sería grave si se demuestra que hubo algún tipo de aporte de la campaña de Trump para pagarle a esta señora y evitar que montara la señora Stormy Daniels un escándalo que además ya se ha montado. María Luisa Rosell. Es que el argumento que utiliza el abogado de la actriz pornográfica es francamente poco creíble. O sea, no hay que ser abogado para cuestionar su argumento. Él dice que Trump en realidad no sabía nada, que él decidió de mutuo propio sacar dinero y pagarle a la actriz, y que el presidente, cuando era candidato y él hizo esa transacción con la actriz pornográfica, él nunca se enteró de nada. Con lo cual es absurdo creer eso, que el presidente no supiera, o el entonces candidato a la presidencia no supiera que su abogado estaba llevando adelante un acuerdo con esta actriz pornográfica con la que supuestamente el presidente tuvo una relación sexual, una o dos o tres o cuatro, no sabemos. En fin, la cosa es que por ese argumento se cae. Y por otro lado, según estuve leyendo esta mañana, los juristas, los expertos que ven este tipo de litigios, dicen que si fuera cierto, en el supuesto de que efectivamente el presidente no sabía nada y que fue el abogado el que firmó el acuerdo, entonces en realidad el acuerdo queda invalidado porque el presidente no tenía nada que ver, el presidente no firmó nada, por lo tanto ese acuerdo no vale, que ese es justamente el argumento de la defensa de la actriz, que es que ese acuerdo no tiene ningún valor porque no lleva la firma de Trump y porque lo firmó simplemente el abogado. Entonces, ahí hay, bueno, toda una especulación sobre el tema jurídico, pero también hay antecedentes. La Corte Suprema en el 98 estableció que un presidente de los Estados Unidos no es inmune de ser procesado y ser llevado a una corte federal para presentar su testimonio en el caso de que sea demandado, como fue el caso de Bill Clinton contra Paula Jones, cuando él fue acusado de acoso sexual. Curiosamente, Trump utilizó a Paula Jones en su campaña electoral en uno de los debates presidenciales y la llevó a ser
testigo presencial de uno de los debates contra Hillary Clinton, y ahora este caso, que es el de Paula Jones con Bill Clinton, es uno de los argumentos que podría eventualmente utilizar la defensa en este caso. No sabemos a dónde va a llevar este litigio, a dónde va a parar este litigio, pero lo que queda claro es que lo que Trump no quiere es que esto siga ventilándose en una corte federal pública, que los testimonios continúen, que el caso siga corriendo, porque no solamente está ese caso, está el caso de las 20 mujeres que han demandado a Trump, una de ellas incluso, una de las demandantes, el caso ha prosperado en una corte de Nueva York, y hay otras demandas por acoso sexual en contra de Trump. Entonces yo creo que esta cosa le perjudica enormemente. Él no ha dicho nada en su cuenta de Twitter específicamente sobre la actriz pornográfica. Lo ha defendido en la Casa Blanca, pero él está inusitadamente calladito, sí, no ha dicho nada. En silencio. Amanda Marcia. Sí, es lo que iba a comentar justo ahora, que creo que es sobre lo único que no ha debido tuitear en los últimos 4 días, que ha disparado a todo el Departamento de Justicia, al FBI, a México, al NAFTA, a los demócratas, a la CNN, pero Amazon, por supuesto, pero no ha tocado un tema muy importante, que es el de Stormy Daniels. Y es muy importante, obviamente no tanto desde luego no por el hecho del adulterio sí, en cualquier caso sería por haber mentido sobre el adulterio, pero ni siquiera solamente por eso, sino precisamente por el elemento que hablábamos de quién pagó esos $130.000, ¿no? Justo un poquito antes de las elecciones presidenciales, alguien paga a Stormy Daniels $130.000 para que no cuente nada. Y dicen que esto lo ha hecho el abogado. Si lo ha hecho el abogado, en efecto puede contar como un problema de transparencia, como una aportación a la campaña no declarada. Pero es que si lo ha pagado Trump, también tiene el problema de no haberlo reportado a tiempo, con lo cual el problema es bastante más grave de lo que parece, de lo que uno puede tener la tentación de frivolizar, porque no deja de ser una porno. Exacto, pero es un tema que da para la frivolidad pero es un tema muy serio, y el tema este del arbitraje tiene muy poco recorrido. El arbitraje, en ese famoso acuerdo de confidencialidad, lo que establecen las partes ya precisamente es, si hay algún desacuerdo, no iremos por una vía judicial y iremos por un arbitraje. Ese es el acuerdo que Stormy Daniels quiere romper, y además considera roto, porque desde que el abogado Michael Cohen reconoce que existe, ya considera que el secreto está violado, simplemente por haber dicho que ya existe ese acuerdo de secreto, ¿no? Con lo cual, lo del arbitraje tiene muy poco recorrido, y esta historieta, que ahora parece que está eso como muy apagada, puede traer problemas serios. Pablo Pardo. Sí, yo creo que esto sigue bastante la pauta de Donald Trump en muchos casos legales en los que se ha metido. Recordemos, por ejemplo, el de la famosa Universidad de Trump, que saltó mucho durante la campaña, etcétera. Y él decía que él nunca llega a acuerdos extrajudiciales, ganó las elecciones e inmediatamente después llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar e indemnizar a las personas que se consideraban estafadas por la Universidad de Donald Trump. Y en este caso yo creo que es un poco bastante parecido, es decir, Trump es una persona que se mueve mucho entre la adulación y la amenaza, y con Cohen, que es además un asesor de la máxima confianza de Trump desde hace muchísimo tiempo, pues parece poco creíble que no solo lo que hizo Cohen al pagarle los $130.000, sino lo que está haciendo ahora sea sin algún tipo de coordinación o de aprobación por parte de Donald Trump. Primero la Casa Blanca, no Trump, pero la Casa Blanca lo negó todo. Después Cohen amenazó con demandar por $20 millones a Clifford. Ahora mismo están buscando lo que parece algún tipo de arbitraje, algún tipo de acuerdo privado, digamos, para evitar que esto siga creciendo y siga teniendo repercusión pública. No sabemos, probablemente, tal vez, en función de las encuestas, digamos, los medios de comunicación estamos exagerando la importancia que esto tiene. No exagerando, quiero decir, pero la opinión pública no lo está acusando, digamos, la popularidad de Trump incluso ha subido, y la popularidad de Trump entre los evangélicos ha subido, pero esto sí que puede convertirse en un engorro legal muy grande para Trump, sobre todo a medida que vayan saliendo, pues eso, la chica de Playboy, que es otro caso, etcétera, ¿no? Y Trump tiene también
otros casos pendientes legales. La ciudad de Washington y el estado de Maryland han logrado que se admita una querella contra él por, y digamos indirectamente, aceptar sobornos de extranjeros con motivo de sus por haber violado la cláusula de los emolumentos. Exactamente. En su hotel aquí, muy cerca de aquí, que le han pagado países como Qatar o como Kuwait. Claro. Entonces, digamos que da la impresión, digamos, de que es muy en el estilo de Donald Trump, de que después de amenazar, etcétera, están dando marcha atrás cuando esto no funciona. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Últimos 4 minutos, Amanda Mars, y hay datos sobre los países menos visitados del mundo. Normalmente hablamos de los que reciben más turistas, según el diario The Daily Telegraph, en Inglaterra. En el año 2016 los datos eran estos. Francia fue el país más visitado con 82,6 millones de personas. Estados Unidos el número 2 con 77,5 millones. España el tercero con 75,6. La China con 54,3 en el puesto 4 e Italia en la casilla 5 con 52,4 millones de habitantes. El año pasado España recibió 82 millones de habitantes. Los menos visitados, en el puesto 15, y no voy a leer los 15, pero está Belice, curiosamente en Centroamérica. Pero en el puesto 10 está Moldavia, que recibe 121.000 turistas al año. Después Sierra Leona. En el puesto 8 está el Principado de Liechtenstein, con 69.000 turistas. En el 7 Timor Oriental, en el 6 San Marino, y voy a leer los últimos 5. Djibouti es el quinto país menos visitado en el África con 51.000 habitantes, las Islas Comoras con 24.000, Sao Tomé y Príncipe con 8.000, y los 2 países menos visitados son Kiribati en Oceanía y Tuvalu, una isla que está muy lejos, tiene solo 2.000 turistas al año. Para llegar allá hay que volar 50 horas porque está en el Pacífico y valen 2.800 euros, 3.000 y tantos dólares los billetes. ¿Les sorprenden este listado? ¿Les sorprende pues algo? Confieso que sí, lo estuve mirando y hay países muy pequeños que no conocía, el último de la lista, o sea, al menos visitado Tuvalu, que entonces uno se imagina que será una isla por ahí, pues muy pequeña, a la que van excursiones, pasan el día en la isla y se van. Pero otros más conocidos, más importantes, que me ha sorprendido que estén en la lista como los menos visitados. Me sorprende ver a, no sé, Liechtenstein, por ejemplo, ¿no? Sí. Debe ser turismo fiscal o una... Es el país vecino de Suiza, el Principado de Liechtenstein. Sí, sí debe tener un turismo de alto poder adquisitivo, ¿no? Los 69.000 deben dejar mucho dinero. Sí. Sí, yo creo que Liechtenstein es más un banco que un país, vamos, o sea... La gente debe de ser así. Aparte que Liechtenstein, yo no he estado en Liechtenstein, pero vamos, creo que... Pues no eras tú, no era estabas en la estadística. Pero sí, creo que Liechtenstein, vamos, básicamente es como una especie de valle y entras, vamos, vas caminando, ves unas cuantas casas, un par de pueblitos y ya has salido de Liechtenstein. O sea que, vamos, tampoco tiene demasiado... turismo en ese sentido. Donde sí que he estado es en Moldavia, vamos, hace tiempo. Pero bueno, en general son países bastante pequeños, algunos de ellos países que han salido de conflictos y luego también autocracias, por ejemplo Brunei o Kuwait. Entonces, bueno, son países en los cuales, digamos, Kuwait, bueno, o Brunei debe ser muy bonito porque tiene mucha selva y tiene mucho petróleo, pero tampoco necesitan gente. Pero vamos, en general sí, son países muy pequeños y que en varios casos, también hay que decirlo, muchos de ellos son países muy pobres. Bangladesh, bueno, tiene Bangladesh es que en sí mismo es un delta, es un pantano gigantesco el país. Yo no he estado, pero sí conozco bastante gente que ha estado allí. Entonces, salvo que te guste la selva, y lo que sí que hay en Bangladesh, pero son muy difíciles de ver, son tigres. Entonces, salvo que te guste la selva y ver durante un segundo o dos a un tigre, no vas a ir allí. María Luisa Rosell, 30 segundos. De tal lista me sorprende mucho Belice. Yo hubiera pensado que estaba ocupando un lugar preferencial y no que hubiera estado en la lista de los menos visitados, porque es un lugar muy lindo. No he estado, de hecho lo voy a incluir en mi lista. Me hubiera encantado ir ahí. Y estaba mirando el ranking en América Latina. Perú ocupa el puesto número 10 en América Latina, pero a nivel internacional todavía nos falta mucho, 51. Estamos en el puesto 51. De los países más visitados. Ojalá que nos visiten más. Ojalá, un país precioso el Perú. Gracias, María Luisa Rosell, por haber estado aquí. Gracias, Pablo Pardo y Amanda Mars. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.
Chao.